En 1960, un joven de 18 años ganó la medalla de oro olímpica para su país. Volvió a casa como un héroe, y unos días después, tiró esa medalla al fondo de un río. No la perdió, no se la robaron, la tiró él mismo, porque en su propio país, con el oro colgado del cuello, no lo dejaron entrar a comer a un restaurante por ser negro. Ese joven se llamaba Cassius Clay, y años después se convertiría en el hombre más grande que el deporte ha conocido. Esta es su historia completa. Capítulo 1. El origen, Louisville, la bicicleta y el policía. Cassius Marcellus Clay Jr. nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, en el sur profundo de Estados Unidos, donde las leyes de segregación separaban a blancos y negros en escuelas, restaurantes y baños. Su padre pintaba carteles, su madre era empleada doméstica. No eran pobres del todo, pero vivían la discriminación cada día. Y el boxeo llegó a su vida por un robo. Tenía 12 años cuando alguien le robó su bicicleta nueva. Furioso, con lágrimas en los ojos, buscó a un policía llamado Joe Martin para denunciarlo, y le dijo que iba a darle una paliza al ladrón cuando lo encontrara. El policía, que además era entrenador de boxeo, le respondió algo que cambiaría la historia del deporte. Primero aprende a pelear. Clay entró al gimnasio Columbia ese día, y no volvió a salir. A los 18 años, tenía un récord amateur de 100 victorias y apenas 5 derrotas. 6 títulos Golden Gloves de Kentucky, 2 títulos nacionales. Estaba listo para el mundo. Capítulo 2. Roma 1960 y la medalla en el río. En 1960, con 18 años, Cassius Clay viajó a los Juegos Olímpicos de Roma. Compitió en la categoría de peso semipesado. Ganó sus primeros 3 combates, y en la final derrotó al polaco Zbigniew Pietrzykowski, 3 veces campeón europeo, para colgarse la medalla de oro olímpica. Volvió a Louisville como un héroe. El alcalde lo recibió en el aeropuerto. Hubo una caravana en su honor. Y entonces, según lo que el propio Ali contó años después en su autobiografía, entró con un amigo a un restaurante de su ciudad, todavía con la medalla puesta. Y no los atendieron. No servimos a negros, les dijeron, con la medalla de oro que había ganado para Estados Unidos colgada del cuello. Esa noche, lleno de rabia y desilusión, Clay caminó hasta un puente sobre el río Ohio y lanzó la medalla al agua. El símbolo más grande de su gloria deportiva, tirado al fondo de un río, por la injusticia de su propio país. Ese fue el momento en que Cassius Clay entendió que su pelea más grande no iba a ser dentro del ring. Capítulo 3. El ascenso y Liston. Nace el más grande. Clay se hizo profesional a finales de 1960, y desde el primer momento fue diferente a todo lo que el boxeo había visto. Medía 1.88, pesaba 85 kilos y se movía con la velocidad de un peso ligero. Bailaba en el ring, bajaba las manos para provocar a sus rivales. Y hablaba como nadie, predecía en qué round ganaría y cumplía. Floto como una mariposa, pico como una abeja, decía. En 1964, con solo 22 años y apenas 20 peleas profesionales, retó al campeón mundial Sonny Liston, el boxeador más temido del planeta. Un ex convicto con una pegada demoledora. Todo el mundo pensó que era una locura. Las apuestas estaban en su contra. Los periodistas temían por su vida. Y Clay salió al ring de Miami Beach el 25 de febrero de 1964 y bailó alrededor de Liston durante 6 rounds. Liston, agotado y humillado, no salió para el 7º asalto. Cassius Clay, con 22 años, era campeón del mundo. Y gritó a las cámaras la frase que lo definiría para siempre. «Soy el más grande, sacudí al mundo». Capítulo 4. El cambio de nombre y la fe. Al día siguiente de ganar el título, Cassius Clay hizo un anuncio que dividió a Estados Unidos. Se había unido a la Nación del Islam, un movimiento religioso y político afroamericano, y renunció a su nombre. Cassius Clay es un nombre de esclavo, dijo. Yo no lo elegí. A partir de ahora, mi nombre es Muhammad Ali. El nombre significaba el amado de Dios. Para gran parte de la sociedad blanca de la época, fue un escándalo. Muchos periodistas y rivales se negaron a llamarlo por su nuevo nombre durante años. Lo seguían llamando Cassius Clay para provocarlo. Pero Ali no cedió. En una época donde un hombre negro que se atrevía a definir su propia identidad era visto como una amenaza, Muhammad Ali eligió ser exactamente quien quería ser, sin pedir permiso,
sin disculparse. Y esa decisión, la de renunciar a la fama fácil para ser fiel a sí mismo, apenas era el comienzo del precio que estaba dispuesto a pagar. Capítulo 5. Vietnam, el precio más alto. En 1967, en la cima absoluta de su carrera, invicto, campeón del mundo, con 25 años y en su mejor momento físico, el gobierno de Estados Unidos llamó a Muhammad Ali para servir en la guerra de Vietnam. Y Ali se negó. Sus palabras quedaron en la historia. Yo no tengo ningún problema con los Vietcong. Ningún Vietcong me ha llamado negro. Se declaró objetor de conciencia por sus creencias religiosas, y el castigo fue brutal. El 28 de abril de 1967 se presentó al centro de reclutamiento en Houston. Cuando pronunciaron su nombre para dar el paso al frente que lo enlistaba en el ejército, Ali no se movió. Se quedó en silencio, quieto. Ese mismo día, las comisiones de boxeo le quitaron sus títulos, le quitaron la licencia para boxear, le quitaron el pasaporte. Fue declarado culpable, condenado a 5 años de prisión y a una multa de $10,000. Le prohibieron boxear durante 3 años y medio, desde los 25 hasta los 29 años. Los mejores años físicos de cualquier atleta. Ali los perdió por defender una convicción. No boxeó por casi 4 años, pero nunca dio marcha atrás. No voy a pelear una guerra en la que no creo, dijo, y prefirió perderlo todo antes que traicionarse. Capítulo 6. El regreso y Rumble in the Jungle. En 1970, tras 3 años y medio fuera, a Ali finalmente le permitieron volver. Pero ya no era el mismo. Había perdido velocidad, había perdido su mejor momento físico, y el boxeo había cambiado. En 1971, en la pelea del siglo en el Madison Square Garden, perdió contra Joe Frazier, el nuevo campeón, por decisión unánime. Fue su primera derrota profesional. El mundo dijo que Ali estaba acabado. Y entonces vino la noche que lo convirtió en leyenda eterna. 30 de octubre de 1974, Kinshasa, Zaire, en el corazón de África. Muhammad Ali, con 32 años, retó a George Foreman por el título mundial. Foreman tenía 25 años, estaba invicto, con 40 peleas y 37 knockouts. Había destruido a Frazier en 2 rounds. Era una máquina de demolición. Nadie le daba a Ali ninguna posibilidad. Se pensaba que Foreman podía hacerle daño real. La pelea se llamó The Rumble in the Jungle. Y Ali hizo algo que nadie esperaba. En lugar de bailar, se recostó contra las cuerdas y dejó que Foreman lo golpeara round tras round, absorbiendo el castigo, dejando que el gigante se agotara. La táctica se llamó Rope a Dope. Y en el 8º asalto, con Foreman exhausto, Ali contraatacó con una combinación fulminante y lo derribó. Muhammad Ali era campeón del mundo otra vez, 7 años y medio después de que le quitaran el título por defender sus principios. El pueblo de Zaire gritaba su nombre. Ali, Bomaye. Ali, mátalo. Capítulo 7. Thrilla in Manila, lo más cerca de la muerte. Pero faltaba el capítulo más brutal. 1 de octubre de 1975, Manila, Filipinas. La tercera y última pelea contra Joe Frazier, el hombre que lo había derrotado en el 71. La llamaron Thrilla in Manila. Se peleó a las 10:45 de la mañana, con casi 49 grados de calor dentro del Coliseo. 14 rounds de guerra pura. 2 hombres destruyéndose mutuamente sin ceder un centímetro. Ali castigó a Frazier hasta cerrarle los 2 ojos. Frazier golpeó a Ali hasta llevarlo al borde del colapso. Al final del round 14, el entrenador de Frazier, viendo que su pupilo estaba prácticamente ciego, se negó a dejarlo salir para el asalto final. Ali ganó, pero apenas podía tenerse en pie. Años después, Ali describió esa pelea con una sola frase. Fue lo más cercano a la muerte que he conocido. Los 2 hombres dejaron pedazos de su vida en ese ring, y ninguno de los 2 volvió a ser el mismo. Capítulo 8. El legado y el final. Muhammad Ali fue el primer y único boxeador en ganar el título mundial de peso pesado 3 veces. Terminó su carrera con 56 victorias y 5 derrotas. Pero su grandeza nunca estuvo solo en los números. En 1984 le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, provocada, según los médicos, por los más de 29,000 golpes que recibió en la cabeza durante su carrera. El hombre que hablaba más rápido que nadie, que recitaba poemas antes de cada pelea, fue perdiendo poco a poco la voz y el movimiento. Y aún así, en 1996,
Con las manos temblando por el Parkinson, Muhammad Ali encendió la llama olímpica en los Juegos de Atlanta, frente a miles de millones de personas en todo el mundo. El mismo país que le había quitado todo, ahora lo honraba como su héroe más grande. Muhammad Ali murió el 3 de junio de 2016, a los 74 años. El presidente Barack Obama dijo de él: Ali sacudió al mundo, y el mundo es mejor gracias a él. El niño al que le robaron la bicicleta, el joven que tiró su medalla a un río, el hombre que perdió sus títulos por una convicción, y que los recuperó todos, dentro y fuera del ring. Muhammad Ali no fue el más grande solo porque ganó. Fue el más grande porque estuvo dispuesto a perderlo todo por lo que creía, y aún así volvió a levantarse cada vez. Su historia no es la de un boxeador, es la de un hombre que se negó a ser lo que el mundo quería que fuera. ¿Crees que Muhammad Ali es el deportista más grande de la historia? Comenta abajo. Y si esta historia te llegó, suscríbete, porque aquí contamos las historias que hicieron grande al deporte. Historias que merecen no ser olvidadas. @secretosdeltiempo.